Bienvenidos y bienvenidas a Transformando Escuelas, el podcast de innovación educativa. Llegamos al episodio número 29. ¿Ya 29? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, totalmente. Y bueno, en capítulos anteriores estuvimos explorando variables clave, ¿no? Esas que impactan directo en la calidad de lo que pasa en el aula. Ajá. Hablamos de la atención, del microaprendizaje, también del diseño de consignas que sean efectivas. Temas súper importantes. Hoy nos metemos de lleno en otro tema que me parece fundamental, sobre todo si pensamos en inclusión, en equidad. A ver. Las adecuaciones del contenido escolar en aulas diversas. Temazo. Clave. Sí. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente a todas esas estrategias, esas modificaciones, esos ajustes que hacemos los docentes, para asegurarnos de que todos los estudiantes, con sus particularidades, sus ritmos, sus desafíos y, bueno, también sus fortalezas, puedan realmente construir conocimiento. Y participar, ¿no? Que puedan participar activamente. Exacto, y participar. Bueno, van a notar que este capítulo es un poquito más extenso que los anteriores. Ah, bien. Queremos agradecerles mucho el interés, la fidelidad. Ya somos una comunidad que, bueno, se ha consolidado y sabemos que valoran esto de profundizar en los temas. Está bueno eso. Poder dedicarle el tiempo que merece. Totalmente. Así que bueno, pónganse cómodos, prepárense para explorar juntos cómo podemos hacer de nuestras aulas espacios más justos, sí, más efectivos y sobre todo más potenciadores para cada uno de nuestros estudiantes. Me parece una excelente manera de empezar. Porque hablar de adecuaciones es en el fondo hablar de equidad educativa. Justamente. No se trata, como a veces se escucha por ahí, de darles a todos exactamente lo mismo, no, sino de darle a cada estudiante lo que necesita. Lo que necesita para estar en igualdad de condiciones. Exacto. Para aprender, para participar. Hay una imagen que circula mucho a veces ligada a la documentación sobre DEA en Argentina. Sí, la de la cerca. Esa misma. La de la cerca y el partido de béisbol, o de lo que sea. La diferencia entre igualdad, que es darles a todos el mismo banquito, y la justicia. Que es darle a cada uno el banquito de la altura que necesita para ver. Precisamente. Ajustar el apoyo. Y de hecho, esta capacidad de hacer adecuaciones es considerada una competencia profesional docente clave. Ah, mira, está formalizado eso. Sí. El marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial acá en Argentina lo dice clarito. Es parte de nuestra responsabilidad pedagógica. Claro. Poder agarrar el conocimiento académico y transformarlo. Hacerlo accesible, ¿viste? Significativo para toda la diversidad de estudiantes que tenemos. Es como una forma de transposición didáctica, pero aplicada a la diversidad. Entendido. Y bueno, la realidad de todos los días nos muestra que esa diversidad es la norma, ¿no? Cada aula es un mundo. Totalmente. Estudiantes que aprenden a velocidades distintas, intereses diferentes, puntos de partida variados. Frente a eso, ¿por dónde empezamos a pensar las adecuaciones? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, y es fundamental, es justamente reconocer y valorar esa diversidad. Verla como una oportunidad de enriquecimiento, no como un problema. Cambiar la mirada. Exacto. Y eso implica, como dice, por ejemplo, la Guía de Adaptaciones Curriculares de Ecuador, poder detectar las necesidades educativas especiales, las NE. Ajá. Pero ojo, y esto es crucial, no para poner etiquetas o para segregar, nada que ver. Sino para entender. Justamente, es una herramienta para comprender qué tipo de apoyos específicos puede necesitar un estudiante para desplegar su potencial. Tiene sentido. Y estas necesidades pueden ser súper variadas, ¿eh? Pueden ir desde ritmos de aprendizaje muy distintos al promedio o dificultades específicas como la dislexia, la disgrafía, la discalculia. Las DEA. Las famosas DEA, sí. O también estudiantes con altas capacidades intelectuales, las AAC. Que también es una necesidad específica. Por supuesto. O aquellos que tienen necesidades asociadas a alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, motora, intelectual, del espectro autista. En fin, la variedad es enorme. Bien. Entonces, si tuviéramos que definir más formalmente qué son las adecuaciones curriculares, usando esa guía ecuatoriana que mencionabas como referencia. Son básicamente modificaciones o ajustes. Eso es. Modificaciones que hacemos en los distintos elementos del currículo. ¿En qué elementos, por ejemplo? Mira, puede ser en los objetivos de aprendizaje, en las destrezas o contenidos, habilidades, como le llamemos, en la metodología que usamos para enseñar. En cómo enseñamos. Claro.
En los recursos didácticos, el material que usamos, las actividades que proponemos, cómo manejamos los tiempos. El tiempo. ¿Qué tema? Sí. Y por supuesto, la evaluación. Y también, muy importante, incluyen ajustes en las condiciones de acceso, o sea, eliminar barreras físicas o de comunicación. Entiendo. ¿Y hay principios que las guíen? Sí, la guía de Ecuador marca algunos principios clave. Dicen que deben ser flexibles, o sea que se adapten a cómo va evolucionando el estudiante. Lógico. Basadas en el estudiante partiendo de su realidad, de lo que puede. Contextuales, considerando la escuela, la familia. Realistas, o sea que se puedan hacer con lo que hay. Que sean viables. Eso. Y cooperativas. Esto es fundamental. Requieren sí o sí el trabajo conjunto del equipo docente y la familia. La cooperación, bien. ¿Y hay tipos de adecuaciones? ¿Alguna clasificación? Sí. Para entenderlas mejor, podemos pensar en distintos tipos. Primero, las adaptaciones de acceso. ¿Esas cuáles serían? Son las que buscan eliminar barreras físicas, de comunicación, de acceso a la info. Desde lo más obvio, como una rampa. Claro. O mobiliario adaptado, sillas de ruedas específicas, bipedestadores para ayudar con la postura, inodoros adaptados, hasta recursos tecnológicos. ¿Cómo qué? Software lector de pantalla, tipo JAWS, para estudiantes ciegos, máquinas Perkins para escribir en braille, sistemas alternativos de comunicación. O sea, bastante amplio. Sí, y también cosas como usar material didáctico específico, asegurarse de que haya buena luz o ubicar al estudiante en un lugar estratégico del aula. Todo eso es acceso. Bien. ¿Y después? Después vienen las adaptaciones curriculares no significativas, también llamadas de grado 2. Estas son, digamos, las más comunes en el día a día. Las que más usamos. Probablemente. Implican ajustar cosas como la metodología, la evaluación, los tiempos, dar más tiempo para una tarea, por ejemplo, los recursos que usamos. Pero, y esto es lo importante, sí modificar los objetivos de aprendizaje generales que están en el currículo oficial para ese grado o nivel. entendido. ¿Y el último tipo? Son las adaptaciones curriculares significativas, o de grado 3. Acá sí, en estas se modifican los objetivos generales de aprendizaje y las destrezas básicas del currículo. Estas son más profundas. Mucho más. Son para casos específicos donde las necesidades del estudiante realmente lo requieren. Exigen un análisis y una planificación muy detallada. ¿Y eso se documenta? Usualmente sí. Se documenta formalmente en un instrumento como el DIAC, el Documento Individual de Adaptación Curricular. Después podemos hablar un poco más de eso si querés. Dale, perfecto. Bueno, ya tenemos el marco general y las categorías. Ahora, las fuentes que revisamos dan ejemplos muy concretos, muy prácticos. Si nos centramos un poco en los estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje, las DEA, dislexia, discalculia, ¿qué puntos clave sacamos de esas fuentes? Pienso en la Ley 27306 de Argentina, sus documentos, la Guía de Ecuador. Absolutamente. Mira, primero, algo crucial que resalta mucho la documentación argentina sobre la Ley 27306 es recordar la base neurobiológica de las DEAs. Que no es un tema de voluntad. Exacto. No se deben a falta de inteligencia, ni son principalmente problemas emocionales o falta de esfuerzo. Aunque, claro, pueden tener un impacto fuerte en la autoestima y la motivación si no las abordamos bien. Lógico. La ley busca justamente eso, garantizar su derecho a una educación inclusiva y de calidad. Bien. ¿Y estrategias concretas? Bueno, a ver. Para la lectura, dislexia. Las fuentes coinciden, dar los textos con anticipación es clave, para que se familiaricen. El formato también importa, ¿no? Muchísimo. Usar letra más grande, más clara, tipo Arial, Verdana, con buen interlineado, párrafos cortos. Todo eso ayuda un montón. Apoyos visuales. Fundamentales. Imágenes, pictogramas, organizadores gráficos, son aliados. Y la tecnología ni hablar. Los lectores de texto, software de texto a voz, son herramientas valiosísimas. Hay un punto sensible ahí con la lectura en voz alta, ¿verdad? Sí, totalmente. Evitar la lectura en voz alta forzada, sin preparación. Priorizar siempre la comprensión sobre la fluidez oral. Que no sea un momento de exposición y angustia. Exacto. Y por supuesto, los métodos multisensoriales. Esos que involucran varios sentidos. Ver, oír, tocar. ¿Cómo cuáles? Trabajar con letras de lija,
trazar en arena, usar software educativo específico. La guía ecuatoriana menciona algunos como Proyecto Fresa, Abra Palabra. Suelen ser muy efectivos. Qué interesante eso de las alternativas a la lectura en voz alta sin preparar. Parece clave para la autoestima, ¿no? Totalmente. Puede generar mucha ansiedad y frustración. La clave es buscar otras formas de evaluar la comprensión lectora que no pasen sí o sí por esa exposición. Bien. ¿Y para la escritura? ¿Disgrafía, disortografía? Bueno, acá el foco tiene que estar en la producción de ideas. Podemos, por ejemplo, reducir mucho la cantidad de copia manual. Que no sea copiar por copiar. Claro, permitir usar herramientas alternativas, grabadoras de voz para tomar apuntes o responder preguntas, o el uso de teclados, compus, tablets, es fundamental. Y la evaluación de la escritura. Otro punto crítico, no penalizar los errores de ortografía o la mala letra, como se dice, cuando estamos evaluando el contenido, las ideas, en una materia. Separar la forma del contenido. Exacto. Y enseñarles a usar herramientas de apoyo. Diccionarios, correctores ortográficos digitales. Fomentar el proceso de escritura. Planificar, hacer borradores, revisar. La escritura colaborativa también es una estrategia potente. ¿Y si la dificultad es más motriz? Si es disgrafía motriz, hay que dar apoyos físicos. Lápices más gruesos, adaptadores ergonómicos, los grips, renglones más anchos. Bien. ¿Y para las matemáticas? La discalculia. Acá el consenso es clarísimo. Material concreto. A manipular. A full. Tanto la guía ecuatoriana como la docu argentina sobre DEA insisten. Usar mucho regletas de Cuisinert, bloques base 10, ábacos, bloques lógicos, geoplanos. El camino es de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Siempre. De lo concreto manipulativo a lo gráfico representacional y recién después a lo simbólico abstracto. Y también es válido y a veces necesario permitir apoyos para la memoria de trabajo, que suele estar afectada. ¿Cómo qué? Tener a mano las tablas de multiplicar, usar calculadoras para operaciones complejas. Ojo, no para evaluar el cálculo en sí, sino la resolución del problema. Entiendo la diferencia. Las instrucciones, claras, cortas, secuenciadas. Usar un vocabulario matemático explícito consistente. Dar más tiempo, siempre. Reforzar conceptos básicos, sentido numérico, valor posicional. Y conectarlo con la vida real. Fundamental. Usar dinero, leer la hora, medir ingredientes para una receta, hacerlo significativo. Y ese énfasis en lo concreto que mencionas es algo que las fuentes marcan como esencial no solo para discalculia, sino quizás como buena práctica general en matemática. Exactamente. Si bien es crucial para estudiantes con discalculia, esa progresión de lo concreto a lo abstracto es en realidad un principio didáctico clave para enseñar matemática en general, sobre todo en los primeros años. Facilita que todos construyan el significado. Clarísimo. Bueno, pasemos a otro perfil. Al revisar la guía argentina Godassi, me llamó la atención cómo desafían fuerte ese mito de que los chicos con altas capacidades intelectuales, AACC, no necesitan ayuda. Ah, sí, el famoso se la arreglan solos. Claro. Y dicen que no siempre se ven las notas y hasta pueden tener problemas de conducta. ¿Qué estrategias proponen esas guías para ellos? Es un punto importantísimo que Godassi marca mucho. Las altas capacidades implican un potencial intelectual excepcional, sí, pero ese potencial necesita nutrición, necesita desafíos, estímulos adecuados para desarrollarse. No es automático. Para nada. Si la clase les parece repetitiva, poco estimulante, es común que muestren desinterés, inquietud, hasta conductas disruptivas. No podemos asumir que por tener AAC van a tener éxito escolar o bienestar emocional asegurado. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias clave? Bueno, las estrategias que encontramos tanto en Godassi como en la guía ecuatoriana se centran sobre todo en el enriquecimiento curricular. Enriquecimiento. ¿Qué significa exactamente? Esta es la estrategia fundamental, y es vital entenderla bien. No es darles más tarea de lo mismo que hacen los demás. Ah, no es más cantidad. No, es darles tareas diferentes sobre los mismos contenidos. Tareas que impliquen más complejidad cognitiva, más profundidad en el análisis, que inviten a la creatividad, al pensamiento crítico, a conectar ideas entre distintas áreas. ¿Ejemplos? Ya. Desarrollar proyectos de investigación autónomos sobre algo que les interese relacionado con la materia. Participar en debates tipo seminario socrático.
resolver problemas abiertos, complejos, hacer producciones originales. Entiendo. Entonces, el enriquecimiento no es más de lo mismo, sino diferente y más profundo. Ese matiz que marca Godassi es clave para no frustrar, ¿no? Exacto. Ese es el núcleo del enriquecimiento bien entendido. Y hay otras estrategias complementarias también. ¿Cómo cuáles? La compactación curricular. Si ya dominan un tema, bueno, permitirles avanzar más rápido o, mejor aún, dedicar ese tiempo a esos proyectos de enriquecimiento. Ajá. La flexibilidad metodológica. Fomentar su autonomía. Que puedan elegir, dentro de ciertos límites, cómo abordar un tema, qué recursos usar, TICs, consultas avanzadas, experimentos, conectar con sus intereses. Y agruparlos. El agrupamiento flexible. No es segregarlos siempre, ¿eh? Pero sí juntarlos de vez en cuando con otros chicos de intereses o capacidades similares para proyectos específicos que necesiten otro nivel de desafío. Círculos literarios avanzados, por ejemplo. ¿Y la aceleración? ¿Adelantarlos de año? Es una opción, sí. Pero Godassi le advierte, con mucha cautela. Tiene que ser una decisión muy pensada, basada en una evaluación completa. No solo lo académico. También lo social, lo emocional. Fundamentalmente. Hay que mirar la madurez social y emocional. No es una medida para tomar a la ligera. Entendido. Che, revisando estas estrategias para perfiles específicos como DA o AACC, me da la sensación de que muchas ideas de base, flexibilidad, variedad de recursos, autonomía, evaluación ajustada, podrían servirle a toda la clase, ¿no? No solo a los que tienen una necesidad formalmente identificada. ¿Dicen algo las fuentes de esto? Precisamente. Ese es el corazón del enfoque de la enseñanza diferenciada y de una inclusión bien entendida. Muchas estrategias que pensamos para necesidades específicas al final resultan ser buenas prácticas pedagógicas que potencian el aprendizaje de todos y todas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, usar datos para ajustar la enseñanza. La evaluación formativa constante es clave. Como dice una de las fuentes, Educrea. Datos, datos, datos. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Con estrategias simples, como los exit tickets, boletines de salida al final de una clase. O hacer sondeos rápidos, mano alzada, pizarras individuales, alguna herramienta digital. Eso te da info valiosa al toque sobre qué se entendió y qué hay que reforzar. Y te permite ajustar la clase siguiente. Exacto. Ajustar sobre la marcha respondiendo a las necesidades reales del grupo. Lo de los exit tickets que menciona Educrea es súper práctico para ese feedback inmediato, sin esperar una prueba formal. Sí, suena útil. ¿Qué más? Otra estrategia general. La variedad de recursos y tareas. Ofrecer muchas maneras de acceder a la información. Textos, videos, audios. Exacto. Explicaciones orales, mapas conceptuales, material para manipular, simulaciones digitales y también diversas formas para que demuestren lo que aprendieron. No solo la prueba escrita. Claro, presentaciones orales, maquetas, debates, producciones digitales. Esto, como dicen el portal educativo y el marco referencial argentino, atiende a la diversidad de estilos de aprendizaje que hay en cualquier aula: visual, auditivo, kinestésico. Tiene sentido. Algo más. Fomentar la autonomía. Ayudar a los chicos a desarrollar habilidades para gestionar su propio aprendizaje, organizar su tiempo, ponerse metas, autoevaluar cómo van. El portal educativo sugiere esto para reducir la dependencia del ritmo único del docente o del grupo. Y el clima del aula, me imagino. Fundamental. Crear un ambiente de aula donde haya respeto, confianza, colaboración, seguridad para preguntar, para equivocarse. Que no dé miedo participar. Exacto. Y eso implica enseñar habilidades sociales, de trabajo en equipo y tener estrategias para manejar los conflictos constructivamente. El marco referencial y Godassi insisten mucho en esto. Godassi hasta sugiere técnicas como el semáforo para la autorregulación o tengo la palabra para ordenar la participación. Sí, la documentación es importante, no como un fin en sí misma, sino como herramienta para asegurar coherencia, seguimiento, colaboración. El DIAC, el Documento Individual de Adaptación Curricular, que describe bien la guía ecuatoriana, es un buen ejemplo. ¿Y qué se registra ahí? Información clave. Datos del estudiante, su contexto familiar, escolar, las NES detectadas, su nivel de competencia curricular, o sea, qué sabe y puede hacer en cada área, y la propuesta de adaptación específica que se va a hacer. Bien detallado. ¿Sí? ¿Qué objetivos individuales se priorizan? ¿Qué metodología? ¿Qué recursos? ¿Cómo se ajusta la evaluación? Todo eso. ¿Y quién lo hace? Según esa guía,
Lo elabora el docente tutor o de grado, pero siempre con apoyo y asesoramiento de equipos especializados. En Ecuador tienen el DC o la UDAI. Que serían como los equipos de orientación escolar acá, o los gabinetes. Exactamente. Y esa info del DIAC después tiene que verse reflejada en la planificación de aula del docente. Y si el caso es complejo, a veces en un plan de acompañamiento más específico. Pero más allá del papel, ¿qué es lo crucial? Lo verdaderamente crucial, insisto, es lo que ese documento representa, un proceso de colaboración. Todas las fuentes que vimos, la Guía de Ecuador, el marco referencial, Godassi, resaltan como indispensable la colaboración entre docentes del mismo año, con docentes de apoyo, con los equipos de orientación, directivos. ¿Y las familias? Y fundamentalmente, la comunicación fluida, constante, bidireccional con las familias. La colaboración con las familias, que todas las fuentes remarcan. A veces es el eslabón más difícil de construir, ¿no? Pero quizá el más crucial para que las adecuaciones funcionen de verdad. Sin duda alguna, las familias conocen a sus hijos e hijas mejor que nadie. Su perspectiva, su compromiso, su colaboración son esenciales para que lo que se hace en la escuela tenga continuidad y coherencia en casa. Y al revés, son aliados clave. ¿Cuántas ideas, cuántas herramientas valiosas recorrimos? Queda muy claro que pensar e implementar adecuaciones no es un extra, ni algo solo para algunos. Es parte esencial de nuestra tarea si buscamos una educación inclusiva y de calidad para todos. Así es. Si tuviéramos que hacer una síntesis rápida de los puntos clave. Dale. Primero, reconocer que la diversidad es la norma. Segundo, que las adecuaciones son la respuesta pedagógica para la equidad, para dar a cada uno el apoyo que necesita. Ajá. Tercero, que pueden ser de acceso o curriculares, no significativas o significativas. Cuarto, que hay estrategias específicas para DA y AAC, basadas en entender sus necesidades. ¿Bien? Quinto, que muchas de esas estrategias en realidad benefician a todo el grupo. Sexto, que la tecnología ayuda mucho. Y séptimo, y no menor, que nada de esto funciona sin colaboración, entre colegas, con equipos de apoyo y fundamentalmente con las familias. Nos deja pensando en el paso siguiente. ¿Cuál sería la reflexión final? Quizás la reflexión que podríamos dejar picando a partir de todo esto que vimos es, ¿cómo podemos, como comunidad educativa, docentes, directivos, familias, sistema, pasar de ver las adecuaciones como una carga extra, un parche para algunos, a entender la diferenciación pedagógica como la base misma, como el ADN de una enseñanza eficaz, justa, respetuosa, para todos los que aprenden? Que sea la forma natural de enseñar. Exacto. ¿Cómo logramos que esa mirada inclusiva, diferenciadora, impregne de verdad la cultura y el día a día de cada escuela? Ahí está el desafío, ¿no? Una pregunta poderosa y muy necesaria para seguir reflexionando y sobre todo actuando. Muchísimas gracias por compartir tu análisis, tu claridad en este tema tan complejo y tan vital. Un gusto como siempre. Y muchísimas gracias a ustedes, a nuestra creciente comunidad de Transformando Escuelas, por estar ahí, por el interés constante, por animarse a profundizar con nosotros. Un saludo muy especial a los nuevos suscriptores que se suman cada semana. Nos alegra mucho que este espacio siga creciendo. Bienvenidos y bienvenidas. Si todavía no lo hicieron, los invitamos a suscribirse a Transformando Escuelas en YouTube, en Spotify, para no perderse ningún capítulo. Y por supuesto, nos encantaría leer sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias sobre cómo manejan las adecuaciones en sus aulas. Sí, eso enriquece mucho la conversación. Totalmente. Sus interacciones nos enriquecen muchísimo. Y no duden en compartir este episodio con otros colegas a quienes crean que les puede interesar. Que circule la información. Exacto. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir juntos transformando la educación. Hasta pronto. Hasta de próxima.